Buenos días, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir la palabra del Señor esta mañana, y gracias por la invitación. Me pidieron que compartiera sobre la oración, y qué mejor que hablar sobre la oración poderosa, ¿no? Hermanos, la oración poderosa hace que los proyectos sean fructíferos, pues sin oración y sin fe es difícil que proyectos lleguen a hacerse realidad. Le presentamos proyectos a Dios no para fracasar, sino para que se hagan realidad. A veces sentimos que Dios no nos oye y ponemos la mirada en nosotros mismos y creemos que Dios no nos oye. Pero es más, hasta creemos que no somos dignos de recibir respuesta. La oración eficaz, poderosa, dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Vamos a la Biblia. Parte B, dice: la oración del justo puede mucho. La oración del justo puede mucho. Ahora, es una perla que se encuentra en la Biblia sobre la oración. Cuando dice Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho, para que nuestra oración, hermano, sea poderosa y sea eficaz, pues Santiago nos presenta la historia de Elías, el profeta. Elías era una persona común, como nosotros también, corriente, y Dios no hace excepción de personas. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, dice Santiago 5:17, y aún así podemos ver en la vida de Elías milagro que Dios hizo a través de él. Todos pensamos que alguna vez Dios no va a responder, pero hermanos, dice la Biblia, la oración del justo puede mucho. Amén. Hay momentos difíciles en la vida en la cual nos podemos equivocar, pues no somos perfectos. Estamos en el proceso de mejorar, y nadie puede decir que ha logrado todo ya, o que ya ha alcanzado la meta. Pues somos personas con errores, y el mismo apóstol Pablo decía: sin embargo sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Se practica la fe al revés muchas veces, una fe negativa. No, yo no voy a presentar ese proyecto a Dios. ¿Para qué? No va a prosperar. Pero la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo era Elías, no? La Biblia nos muestra que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero sin embargo dice, no puso sus ojos en sus debilidades. Elías puso su mirada en Dios y hizo algo sorprendentemente. Dice la Biblia que con fervor oró y no llovería, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Con fervor. ¿Qué pasó? No llovió. ¿Por qué? Porque Dios escuchó la voz de su siervo. El Dios de Elías sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo ahora también. Esta palabra ha ayudado en mi fe, ha ayudado en mi vida, en cómo orar a Dios para que yo pueda hacer lo que estoy haciendo allí en Huaycán, hermanos. Recuerdo cuando llegué a la iglesia de Huaycán, una iglesia pequeña, tenía una asistencia de 10 a 12 personas, estaban por celebrar el 3er año, llegué a los 2 años y medio, y dije: Señor, tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Entonces yo le decía a la iglesia, hermano, estaban en un local pequeño y necesitábamos un local propio. Entonces le dice: hermanos, tenemos un Dios grande y Dios nos va a dar un terreno grande en Huaycán.
porque tenemos un Dios grande y vamos a orar por ello. Entonces comenzamos a orar y verdaderamente después de 3 años Dios respondió nuestra oración, porque nosotros no dejamos de orar. Cada vez mencionábamos esto en el motivo de oración, de que tenemos que orar por un terreno grande, porque tenemos un Dios grande. Hermanos, pasaron 3 años y Dios nos mostró un lugar allá en Huaycán. Los que conocen, es difícil encontrar un terreno grande, y Dios tenía preparado o separado para la iglesia de Huaycán 3 lotes juntos, vacíos, donde no lo habían construido. O sea, era imposible encontrar un lugar así en la zona. Una población grande. Recuerdo que en ese año eran 160,000 habitantes más o menos, y todo estaba poblado. Pero Dios hizo realidad, ¿no? Tomamos la palabra de Dios cuando dice que la oración del justo puede mucho. Le digo, hermanos, nuestro Dios nos lo va a dar. Y hermanos, verdad, pasó esto. Se dio que encontramos, cuando fuimos al lugar pensábamos que eran 2 lotes, pero cuando nos acercamos y contactamos con los dueños, eran 3 lotes juntos ahí que Dios había separado para la iglesia. Amén. Por eso digo que la oración es poderosa cuando oramos eficazmente, como dice la Biblia. La oración del justo puede mucho. Tenemos que pedir a Dios no dudando, porque el duda es como la ola que es arrastrada por el viento, ¿cierto? Entonces pasó un tiempo y luego de estar ya en el local, un área de 264 metros cuadrados, dijimos a los hermanos, vamos a cercar este lado del terreno y vamos a hacer promesas, pero oremos que Dios provea el dinero para poder hacer esta obra, esta construcción. Y cuando empezamos a construir, hermanos, no solamente hicimos el cerco de un lado de la iglesia, sino que dimos la vuelta, todo el contorno, y Dios se encargó de proveer todo esto. ¿Por qué? Porque oramos al Señor, le pedimos con fe, creímos que lo que pedimos a Dios, Dios nos oye. Amén. Ahora vemos a Elías que era un hombre como nosotros. Dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese, y no hubo lluvia, ¿no? Y si Dios respondió a Elías, a un hombre común y corriente, dice, ¿no?, llevado a pasiones semejantes a las nuestras, pues lo que puedo yo decir de Elías, que Elías era consciente de sus debilidades, pero a la hora de orar, Elías no pensó en sus debilidades. Elías pensó en el Dios, en lo que Dios iba a hacer. La Biblia dice que al que cree le es posible, ¿no? Entonces han pasado años en la iglesia y Dios ha bendecido la obra en ese lugar, nos ha dado una iglesia grande, ¿no? Entonces vemos a un Elías. Elías, hermano, significa Dios es Dios. Acab era un rey israelita pagano, lleno de maldad. Aunque no ignoró Elías a este rey, pero Elías no colocó sus ojos en el peligroso rey, sino que Elías, por lo contrario, él decidió colocar su mirada en el Señor, haciendo honor al significado de su nombre. Dios es Dios. Ahora, Galad, ¿qué significa? Galad significa rocoso, similar a alguna vida estéril, a una vida árida. Pues Elías puso su mirada en Dios, orando, y encaró al rey Acab, el profeta Elías. Dios mandó un juicio sobre esta nación y se movió solo a través de la oración de alguien que quería servir a Dios conforme a sus propósitos. Cuando dice la Biblia, la oración del justo puede mucho, hermanos, tenemos el privilegio de ser justificados. Amén. Somos justificados por la sangre de Cristo y tenemos, hermanos, ese privilegio de que vamos a orar y Dios va a responder. Tenemos que creerle a Dios. Yo puedo dar testimonios, ¿no?, de cómo Dios responde a la oración.
Muchos de ustedes conocen cuando mi hijo estaba gravemente en el hospital y los médicos decían: no damos ninguna esperanza de que su hijo viva. Él hizo un cuadro de meningitis y había perdido totalmente toda la función del cuerpo, no tenía reflejos, no podía hablar, no podía moverse, estaba inerte en la cama, y los médicos dijeron: bueno, este cuadro de meningitis es muy fuerte. Él tenía 3 años y medio y no sabemos, no le damos ninguna esperanza. Yo decía: doctor, ¿y pero cómo va a quedar mi hijo? Bueno, su hijo puede quedar vegetal, puede quedar parapléjico, puede quedar ciego, puede quedar mudo, pero no le damos ninguna esperanza. Yo recuerdo que nos apropiamos de la promesa de Dios, de la palabra, y esa tarde fuimos a casa con mi esposa y doblamos nuestras rodillas y comenzamos a orar y le clamamos a Dios creyendo la promesa que Él nos había dado en su palabra. La oración del justo puede mucho. Señor, nosotros estamos sirviéndote, estamos haciendo tu obra y te pedimos que tú respondas a este clamor. Oramos al Señor con fe, creyéndole a Él, y luego el día domingo me fui a predicar a la iglesia así, con mi hijo grave en el hospital. El día lunes fuimos al hospital y encontramos que él se había levantado, había salido del cuadro crítico en el que estaba. Él empezó a aprender a caminar de nuevo, comenzó a hablar poco a poco, y la única secuela que le quedó es que perdió la audición. Pero yo le dije: Señor, no me quites a mi hijo. Yo creo en ti, que tú eres un Dios poderoso, que eres un Dios que va a responder. Cuántas cosas te hemos pedido, nos has respondido, Señor, y creo que tu palabra dice: la oración del justo puede mucho, dice tu palabra. Entonces, hermanos, creemos que la Biblia es verdad. Amén. Elías era un hombre, dice, como nosotros. Pasaba tiempos de prueba, pasaba tiempos difíciles. Estaría de repente él como nosotros, pero dice que oró ferventemente y dice que no llovió. Entonces, hermanos, cuando oramos y creemos que Dios va a responder, Él lo hace. Amén. Ahora, Elías puso la mirada en el Señor. Él oró y se movió solo a través de la oración. Dios se mueve cuando alguien ora, cuando alguien quiere hacer conforme a la voluntad de Dios. Dios va a responder. El mismo Señor Jesucristo oró y dijo: no, conforme a tu voluntad. La Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Él existe y que recompensará a los que le buscan. Es Dios de Israel al que servimos, es el Dios, es el mismo ayer, hoy y siempre. El Dios de Abraham, el Dios de Moisés, el Dios de Elías, es el Dios nuestro. Ese mismo Dios a quien nosotros podemos acudir ahora y podemos ir a Él con esa confianza. Él dice: clama a mí y yo te responderé. No habrá rocío ni lluvia en los próximos años, sino por la palabra, dice Elías en Primera de Reyes 17:1. Y sabemos, hermanos, que su Dios vive y no su debilidad. Elías estaba consciente de sus debilidades, pero él sabía que Dios le iba a responder conforme al corazón, a la fe, conforme a su poder, al poder de Dios. La Biblia dice que algún tiempo después se secó el arroyo y no hubo lluvia por un tiempo. Pero lo hermoso, hermanos, de que Elías no llegó a Dios dudando.
él fue seguro de que Dios le iba a responder. Y Dios quiere, hermanos, que igual vayamos a Él sin dudar. Algunos años después se acercó una hermana a mi esposa y le dice: el pastor Jorge tiene don de fe. ¿Y usted por qué habla así? Porque el pastor decía que tenemos un Dios grande y que Dios nos va a dar un terreno grande. Y Dios nos ha dado un terreno grande. El pastor decía que vamos a cercar la pared y no cercamos la pared, cercamos todo el templo, ¿no? Y es hermoso cuando alguien se acerca y le dice: pastor, yo imito su fe. Sabe, muchas ocasiones en nuestra iglesia se ha dado oportunidades para orar y pedir a Dios, y hemos visto a Dios responder. En una ocasión llegó una mujer, tenía espíritu de suicidio. Del hospital de Huaycán la habían derivado al Valdizán, pero alguien le habló a su esposo y le dijo: vaya a la iglesia bautista, ahí está el pastor Jorge Vidal. Y era un sábado en la mañana y mi esposo estaba en el segundo piso, yo en la oficina recibí a esta pareja. Ella había intentado suicidarse y escuchaba voces que decían: mata a tus hijos. Y después de una hora de compartir la palabra con ella aceptó ir al altar para doblar rodillas y entregarle su vida a Cristo y aceptar a Jesús como su Salvador. Oramos junto con ella, con su esposo, y después de haber orado y entregado su vida a Cristo, le pedí que ahora orara ella sola, su esposo y yo iba a orar. Y cuando empezamos a orar, el demonio comenzó a manifestarse. Ella comenzó a reírse, ella comenzó a hablar voces, a burlarse, y comenzamos a reprender ese momento, y gracias a Dios ella fue libre de este demonio, de este espíritu de suicidio que ella quería hacer. Estuvo un tiempo en la iglesia, ella le pidió perdón a su esposo públicamente, había estado en adulterio, en cosas horribles, pero gracias a Dios ella pudo ser libre, porque oramos, porque creemos que lo que le pedimos a Dios, Dios nos lo da. Amén. En otra ocasión vino una familia del frente de la iglesia a pedir oración por su hija que estaba grave en el hospital. Ella había alumbrado, había tenido un bebé, pero había quedado infectada en la cesárea en el hospital. Y nos pedían que orásemos por la salud de esta mujer porque había entrado en coma incluso. Y comenzamos a orar en la iglesia por esta mujer. Un grupo de hermanos fue al lugar a visitarla incluso, y nos sugirieron que hagamos un culto de sanidad por esta mujer. Pues un día miércoles reunimos a la iglesia y oramos específicamente por la sanidad de esta persona, y ella fue sanada, ¿no? En gratitud comenzaron a asistir a la iglesia, y bueno, él tiene una empresa de arreglos de eventos, y es una persona que está muy agradecida a la iglesia porque su esposa se sanó después de que la iglesia oró, y ya tienen otro bebé ahora. Bueno, no viven ahora en Huaycán, pero dan testimonio de que nuestra iglesia oramos por ellos y ellos recibieron sanidad. Hermanos, la oración poderosa y eficaz es una oración para proyectos. Es una oración que podemos perseverar, que tenemos que persistir, que no nos podemos dar por vencidos. Elías oraba, él oró para que no lloviese, y no fue que se secó el arroyo en el instante. La lluvia comenzó a cesar y el arroyo comenzó a secarse. Me imagino que pasó un tiempo, pero se dio la oración, se dio el milagro. Dios respondió a la oración de Elías. Y si Dios respondió a la oración de Elías, también lo va a hacer con nosotros. Pues la oración poderosa y eficaz es una oración para proyectos fructíferos, para el futuro. Necesita ser una oración de fe en acción, ¿no?
Cuando oramos por mi hijo para que Dios lo sane, no fue en minutos. Mi hijo tuvo que estar 1 mes y 1 semana internado en el hospital. Él tuvo que volver a aprender a caminar, ¿no? Y no se murió. Él fue sanado de esta enfermedad, de la meningitis. Y hoy en día, como dijo el pastor Morán, ¿no?, él ha acabado la secundaria en un colegio normal, ¿no? Ha estudiado ensamblaje, está preparándose para la universidad. A inicios de este año él sintió en su corazón ir y apoyar a la misión allá a Cañete, ¿no? No dijo: papá, yo no quiero ir de campero, yo quiero ir de acampante, yo quiero ir a servir, yo quiero ir a lavar los platos, a lavar la piscina, a alistar, a servir, ¿no? Gracias a Dios estuvo 1 mes sirviendo allá y hoy está preparándose para la universidad, ¿no? Compartía con pastor Josué el testimonio que él puede dar desde su niñez, ¿no? Es nuestra oración que él un día también sirva al Señor como nosotros, que él pueda predicar la palabra de Dios, ¿no? Tiene un hermoso testimonio en la iglesia, ante sus amistades también, gracias a Dios. Y hermanos, si yo presento mi oración a Dios, mi proyecto, lo siguiente es que yo tenga fe y que mi fe vaya en acción. Hagamos lo posible porque Dios lo hace lo imposible. Si usted se presenta a Dios con un proyecto, con una necesidad, con algo a futuro, pues usted tiene que seguir orando, hacer cosas que vayan encaminando a la realización de ese proyecto. Cuando fuimos enviados con mi esposa y yo a Huaycán para hacer la obra de Dios, hace ya casi 18 años, hermanos, no podíamos vivir en la iglesia porque era una zona que estaba saliendo del terrorismo. Entonces dijimos: Señor, vamos a tener necesidad de un carro, de una movilidad para poder movernos, ir y venir a la iglesia. Han pasado más de 10 años y el Señor nos ha dado un carro, gracias a Dios. Pero hermanos, no ha venido porque: Señor, yo quiero un carro, y el Señor ha hecho que caiga un carro del cielo. No. Ha demandado que nuestra oración sea de la mano con la acción. Hemos tenido que ahorrar, sacrificarnos, pedir a Dios, hacer un buen manejo administrativo con la economía en la casa, y gracias a Dios se ha logrado esta bendición, que ahora es muy útil aún para la obra. Entonces, hermanos, no es que vamos a orar una vez, sino que tenemos que seguir orando, tenemos que perseverar en oración. No desmayemos, no nos cansemos, no dejemos de orar, no dejemos de pedir, ¿no? Es nuestra oración siempre por hombres y mujeres, por siervos, por iglesias, por misiones, porque se levanten nuevas iglesias en otros lugares también. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras, pero dice la Biblia que con fervor oró que no llovería, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, dice, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías no es que oró y no llovió, no, Elías era un hombre. Hay un coro que dice, no, 3 veces oraba Elías, 3 veces oraba Daniel en el día. Entonces, hermanos, la oración poderosa no es que uno ora y cae el rayo, no. Una oración poderosa es una oración perseverante, una oración permanente, una oración constante de oración. El secreto de una oración en acción es la perseverancia. Creemos en una oración, basta no en realidad el secreto de una oración en acción es la perseverancia. Elías decidió orar y no dejar de hacerlo hasta que lloviera, y volvió la lluvia. Hermanos, en nuestras vidas a veces necesitamos el despejo o que llueva. Somos los que controlamos el clima a través de nuestra oración.
La Biblia dice que el que pide, recibe. El que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. No podemos decir a Dios lo que debe hacer. Señor, aquí te traigo esto y hágalo. Si usted no hace nada, yo entiendo que usted no quiere. Usted puede controlar el clima de oración, hermano. Pida a Dios, pida sin dudar, sin dudar. Somos hijos del Rey, somos hijos de Dios. Nuestro Dios es un Dios poderoso, amén. Y si le pedimos, Él lo va a hacer, pero no quiere que dudemos, no nos cansemos. El Señor nos ha mostrado en el tiempo, en el servicio y en Huaycán, que Dios ha respondido muchas de nuestras peticiones. Hemos orado mucho por nuestra iglesia. El Señor nos ha bendecido con una iglesia grande y muchas personas, muchas parejas, muchos niños, varios ministerios. Gracias a Dios hemos orado y Dios quiere que haya más siervos llenos de fe. No olvidemos que somos justificados. La oración del justo puede mucho. Elías subió a la cumbre del Carmelo, que significa lugar fructífero. Se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas, dice Primera de Reyes 18:42. Hermano, la oración de fe es una oración en acción. Elías, por su oración, sube a la cumbre de Dios y dice que se inclinó hasta el suelo y puso el rostro sobre las rodillas, y Dios respondió, hermanos. Oremos con fervor y con perseverancia. No dejemos de orar. Dios muchas veces demora, pero cuando es el tiempo de Dios es hermoso, hermanos. Cuando es el tiempo del Señor es agradable. Dios responde. Dios nos prepara. Dios nos muestra su gracia, su amor, su misericordia. Dios nos muestra su palabra y nos dice que seamos hombres de fe. Perseveremos en la oración. No desmayemos. Sigamos orando. Sigamos orando. Cuando mi hijo enfermó, orábamos todos los días. Señor, tú levanta a mi hijo. El Señor lo levantó y hoy en día es algo precioso. Otra de las cosas que puedo compartir es que mi esposa, cuando nos dieron el diagnóstico de que él quedaría sordo totalmente y que nunca más volvería a escuchar, mi esposa pedía y decía: Señor, lo único que te pido es que mi hijo pase desapercibido en la sociedad, que no sea señalado por su discapacidad. Y es hermoso, hermanos. Él se levanta, se va a estudiar, se va a veces a hacer trabajos de mantenimiento de computadoras, se va a la academia solo, viene, y si nadie le pregunta, pues nadie se da cuenta que él no escucha. Él lee los labios, se comunica, gracias a Dios. Entonces, hermanos, Dios responde a la oración. No desmayemos, no dejemos de orar, sigamos orando, ¿no? En el tiempo Dios responde, en el tiempo de Dios, ¿no? Es nuestra oración tener en Huaycán un edificio grande de 4 o 5 pisos, y la iglesia cumple el próximo mes 19 años y ya estamos por el 3er piso, gracias a Dios. Hermanos, nuestra oración es que también levante más siervos, más misiones, para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Estamos orando por varios misioneros, estamos apoyando a varios misioneros. Creemos que es por misiones que el Evangelio va a ser alcanzado hasta la última de la tierra. Les animo a que perseveren en la oración, como dice su palabra. Que Dios los bendiga.